¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Retomamos con la transmisión en Tú Decides a través de la transmisión del Grupo del Comercio. Bienvenidos nuevamente. Soy Vanessa Ochoa, editora de negocios del diario Gestión. Quería dar la bienvenida primero para la entrevista que tendremos a Cristina Quiñones. Ella es CEO de Consumertat, con la cual vamos a conversar referente a una radiografía del consumo. ¿Qué se espera este año? Un año electoral, que estamos viviéndolo. Y bueno, también tendremos como entrevista a Luis Felipe Isasi, quien es cónsul general del Perú en Buenos Aires, para ver cómo se está desempeñando este proceso en Argentina, cómo cumplen con su deber electoral. Bueno, lo que quería comentar también era una noticia que había visto en la web de comercio referente a todo este retraso. Aún hay mesas que no han sido instaladas y son 2:17 de la tarde. La hora límite era 2 de la tarde y no se han instalado. Recordemos a todos que también la hora en la que pueden ir a votar es las 6. Cumplan con su deber. Todavía tenemos horas por delante, pero lo preocupante es precisamente este retraso que se ha dado. La nota del comercio realizada por el colega Carlos González relata como Gálaga, la empresa sindicada por la OMPE, de retrasar la entrega de material de votación en Lima Sur. La OMPE ha indicado que son 75 centros educativos, principalmente en Surco, San Borja, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, los afectados por el retraso de la llegada del material de votación. Sin embargo, los electores han reportado que no podían votar también en colegios en Miraflores. Ahora, recordemos que este problema se ha dado desde muy temprano. Hemos visto en los comentarios que han llegado a través de nuestro canal en YouTube de Comercio, en la transmisión de Tú Decides, que hay mucho malestar. Hay mucho malestar. ¿Y eso qué significa? Que muchas personas pueden decidir simplemente no cumplir con su deber. Y esta es una fiesta electoral que debemos cumplir por la democracia. Así que si la OMP está atento a esa situaciones, pueden ir a ciertos distritos que todavía se está dando esta demora, sería excelente. En la nota, por ejemplo, hacen un recuento sobre este problema que se ha dado ya desde el día, perdón, desde tempranas horas de la mañana, y también hacen un relato sobre que el pasado 9 de marzo fue Gálaga la empresa que, disculpen, interrumpimos porque estamos ya en contacto con Luis Felipe Isasi. Vamos con imágenes de cómo se está dando el proceso electoral en Buenos Aires. Bueno, acá estamos viendo cómo se desarrolla la votación. Vemos una votación ordenada. Le preguntaremos ahora cuando nos comuniquemos con Luis Felipe Isasi, cónsul general de Perú en Buenos Aires, desde qué hora se abrieron las urnas en la ciudad, y también conocer un poco si es solamente en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o también en otras provincias del país. Vemos, bueno, que el proceso sí se está dando con normalidad. Ahora damos pase a Luis Felipe Isasi. A ver, estamos viendo acá cómo la gente ingresa. Se ve una nutrida asistencia. Bien, y damos pase ahora con Luis Felipe Isasi. ¿Qué tal, Luis Felipe? Bienvenido. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis Felipe? Luis Felipe Isasi, cónsul general de Perú en Buenos Aires. Bueno, vimos las imágenes. ¿Cómo se está dando la jornada? Bueno, está transcurriendo bastante bien. Hemos empezado, como saben, aquí en el exterior a las 6 de la mañana comienzan a llegar los miembros de mesa. Se da un plazo hasta las 7:15 para que lleguen los titulares y suplentes. Por supuesto, los equipos de trabajo llegan desde las 5 de la mañana. Tenemos 6 locales de votación acá en Cava. Después de las 7:15 ya se puede tomar a las personas de la fila o los voluntarios que van llegando, que se pueden tomar de la fila, y con eso ayuda bastante pues, para poder conformar las mesas. Nosotros tenemos 221 mesas en los 6 locales que están en Cava. Es el mayor número de mesas que tiene un consulado en el mundo, y estamos muy satisfechos porque hemos logrado instalar las 221 mesas. Como sabes, aquí en el exterior eso puede ser un poco más difícil que en el Perú, porque los horarios primero pueden dificultar las cosas. Después, por las personas no necesariamente viven tan cerca de los centros de votación, porque viven a veces a 2 o 3 horas más allá. Entonces, para llegar, por ejemplo, a las 6 de la mañana, pues tienen que salir muy, muy temprano de sus casas.
y después también están un poco desvinculados, algunos de ellos no necesariamente están vinculados con lo que pasa en el Perú, ¿no? Sí. Sí, Luis Felipe, cuéntame, las otras provincias, más o menos cómo se han manejado, qué información tienes, ¿cuál es el número de votantes Sí. que hay en Argentina en general? En Argentina en general estamos cerca de los 148.000 Ujú, votantes, ujú, ¿no? Que es el tercer país que tiene más votantes en el mundo, de peruanos en el mundo. ujú, Está Estados Unidos, España, después viene Argentina, después ujú, viene Chile. Eh, pero como consulado, como te decía, en la jurisdicción del Consulado General del Perú en Buenos Aires hay 115.000 votantes, ujú. 109.000 que votan acá en Cava, y la diferencia vota en Rosario, Salta y Corrientes, que son consulados honorarios que están hacia el norte, Ujú, que están bajo nuestra responsabilidad. ok. Pero aparte hay consulados generales, también, digamos, ya independientes, Ujú. en Córdoba, con cerca de 16.000 votantes, en Mendoza alrededor de 5.000 y en La Plata con alrededor de 12.000 votantes, ¿no? Claro, bueno, sin duda, Eh, Cava es la que tiene el mayor número de votantes. Y cuéntame, aquí, por ejemplo, por diferentes situaciones han tenido que ampliar la hora de instalación de mesas. Veo que eso no ha pasado en Cava porque está muy ordenado, se ve por las imágenes. Y también se ha ampliado, por ende, el horario de votación hasta las 6 de la tarde, 2 horas, 1 hora más, perdón, era las 5 inicialmente. ¿Ha ocurrido lo mismo? ¿Ustedes tienen 2 horas más que nosotros en este momento? Sí, 2 horas más y exactamente también nos han señalado que se ha autorizado, se ha aprobado, digamos, la extensión del horario también para los países que están en votación en el exterior, ¿no? Ujú, perfecto. O sea que Bueno, también aquí en Argentina vamos a votar hasta las 6 de la van tarde. a votar hasta las 6 de la tarde. Entonces, bueno, te quedan todavía poco más de 1 hora para que puedan acercarse quienes están pendientes en Argentina. Muchas gracias, Luis Felipe, por la información. Bueno, y ahora vamos con la entrevista con Cristina Quiñones, como lo había anunciado en un inicio, CEO de Consumer Truth, Radiografía del Consumidor. Cristina, bienvenida. Gracias, Vanessa. Un gusto estar aquí. Gracias. Es importante porque, Cristina, tú eres Psicóloga social. psicóloga social y, bueno, yo creo que tu opinión es muy, muy relevante para poder hacer un análisis, ¿no? Mm, Más allá de lo que es el consumo propio mm, de una compra que se puede hacer en un supermercado, una tienda por departamento, en el gasto familiar, creo que va más allá de ujú. eso. Primero, quería tener tu perspectiva de lo que ha sido este inicio de enero, desde enero hasta ahora, de cómo has visto el perfil del consumidor peruano. Bueno, estamos en un consumidor bastante desgastado, tiene incertidumbre, digamos, el fenómeno electoral lo que Ujú, genera es cierta inestabilidad, diría no solamente económica, sino en el ujú, consumo, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar con el país y ujú, entonces de alguna manera lo que no controlas afuera lo controlas en los microconsumos. O sea, ujú, no puedo decir quién presidente va a estar, pero sí puedo decidir mi casa, mi billetera, mi sala, etcétera, ¿no? Entonces empieza a refugiarse un poco también en marcas que le den seguridad, en ujú, momentos que den seguridad. También hay un consumo por ansiedad, ujú, ¿no? Que es la respuesta al estrés, que tiene que ver con pequeñas indulgencias, ¿no? Lo que estamos viendo es mucho darse momentos de ujú, gratificación, ¿no? Por eso las tiendas de conveniencia empiezan a surtir ujú, de alimentos que son como microlujos, ujú, ¿no? Las experiencias, la tecnología también empieza a ujú, ser como, digamos, la compensación al estrés, si ujú, quieres, ¿no? El cine, en fin, los medios en general. Es un consumidor que está teniendo evidentemente ciertos niveles de ansiedad, de incertidumbre. Los hemos tenido siempre los peruanos, no es casualidad, ujú. pero en momentos electorales digamos que eso se exacerba un poco Claro. más, ¿no? Sí, por ejemplo, mencionabas algo importante, estrés, ansiedad ante Mm, un proceso electoral. Si lo vemos con las últimas elecciones, hace 5 años, mm. ¿consideras que el mismo nivel de estrés de lo que me viene para el proceso electoral se ha mantenido o se ha minorado esta vez? Yo creo que la gente siempre en momentos electorales tiene cierto nivel de tensión. Ujú, El ruido político afecta, ujú, evidentemente, más allá de los temas de candidatos políticos, algo que a la gente le genera mucha desconfianza el ujú, político en general. Y esa crisis de desconfianza se manifiesta claramente en la búsqueda de marcas más honestas ujú, o de empresarios más honestos ujú, o de marcas justas y no ujú, sobre promesa, ¿no? Por eso que la honestidad se vuelve un driver muy fuerte, ¿no? Inclusive en el lenguaje del ujú. consumidor, ¿no? Sin tanto floro, como dice la gente, Exacto. ¿no? O sea, Ujú, marcas más transparentes, con calle, como me encanta decir, pero que ujú, finalmente la gente te dice, el político me miente, ¿no? ujú. Que la marca me diga la verdad. O sea, me dejo Claro. entender el contraste.
Y eso siempre ha estado en el Perú, pero sí creemos y sí veo muy fuertemente en la psicología social del peruano una búsqueda de autenticidad muy fuerte, ¿no? Y una búsqueda de sinceridad y te diría hasta simplicidad, menos es más. Yo no quiero que me des discursos técnicos a los candidatos, ¿me dejo entender? Tampoco quiero que me llenes de atributos técnicos, o sea, creo que es una venta un poco más ligada a la inspiración, por un lado, o sea, tiene que ver con captar el propósito y el significado de las personas en la vida real, y dos, con la simplicidad, o sea, menos es más, ¿no? Y mencionas algo relevante, la transparencia de la marca. Mm. ¿Y por qué lo digo? Porque en un proceso político muchas veces no es tal vez muy bueno que unas marcas se vinculen tal vez con ciertos Sí. candidatos, porque es lo que estás reflejando hacia el electorado, ¿no? ¿Has visto esto? ¿Qué es lo que percibe justo esa unión que pueda haber? En verdad, ante el silencio de los políticos, la gente quiere escuchar un poquito la voz de las marcas, ¿de acuerdo? Y la indiferencia, si quieres, de la clase gobernante, la gente pone en los empresarios esa responsabilidad. Entonces, sí busca marcas y empresas que apuesten por ciertas causas, que demuestren acciones, ojo, no propósitos, sino acciones reales de estar con el consumidor, de apoyar ciertas causas sociales, de la educación en algunos casos, si es una microfinanciera, o de pronto el tema de la anemia, si eres una empresa de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí hay un cierto nivel de desconfianza de la gente. Ahora, no significa que no le creamos a las marcas, es que tenemos que ver para creer, ¿no? Claro. La gente prefiere aquello que ve que prefiere que le cuentan. Y en verdad, en el Perú, las acciones gritan más que las palabras. Ese es el insight, ¿no? ¿Y cómo ves el perfil ante esta radiografía que haces del consumidor de Lima? Porque el de Lima es muy distinto al Al de consumidor regiones. de las regiones. Un consumidor de Cusco no se comporta igual, un consumidor de Loreto. ¿Cómo lo ves? Esa es una excelente pregunta, Vanessa. En regiones se apuesta mucho más por el carácter local, emprendimientos locales, marcas regionales. En Arequipa, Supermercado Franco, por decirlo, ¿no? De una manera, no sé, Incasur en el Cusco, en fin, hay marcas locales, ¿no? San Roque en el norte, que a veces ni siquiera vemos en Lima, ¿no? Hay un efecto bien importante de la localía, de empresarios y empresas que han dado trabajo, y eso se nota localmente, que no se avergüenzan de su origen, que mantienen la identidad regional, ¿no? No sé, una caja que venga a Lima diciendo mis valores son cusqueños, por Claro. ejemplo, ¿no? O sea, un elemento fuerte es, uno, respeto al origen. Dos, que realmente tengas orgullo por quien eres, porque nadie puede saber hacia dónde vas si es que no sabe de qué viene, y eso se nota en una empresa. Tres, que trate de tener economías locales, dar trabajo, innovación, nuevas tecnologías, empleo a los jóvenes. Entonces, creemos que hay marcas challenger, que no son las del establishment, no son las grandes marcas que tú ves en Lima, que tienen grandes presupuestos publicitarios, ¿no? Grandes estrategias de marketing muy curadas, sino son marcas que están más hechas a pasión, ¿no? O a presión, pero que terminan siendo mucho más relevantes culturalmente. ¿Por qué? Porque manejan más la calle, porque saben conectar con el ciudadano de pie, no con lógicas de comercio, sino con lógicas humanas, de empatía, ¿no? Esa cercanía de la que tú hablas, por ejemplo, y mencionas casos importantes, hay muchas marcas, Sí, no voy a claro. mencionar cuáles, de provincia que han sabido posicionarse en el Sí, mercado claro. local. Total. Y que justamente la estrategia que ellas tienen es ese acercamiento. Total. Y muchas veces esta vez la publicidad boca a boca lo que llega, Sí. ¿no? ¿Por qué te hago el comentario? Porque tal vez eso, si lo llevamos a hacer una analogía con un proceso electoral, es muy parecido también, acuerdo. ¿no? Es muy parecido. Sí, las marcas auténticas son las que no necesitan grandes inversiones. Son las que tú recomiendas porque te nace hacerlo, son auténticas, ¿no? En verdad, la mejor publicidad es una persona convencida, ¿no? Y hay un poder silencioso también del éxito real, ¿no? Cuando te recomiendan, ¿no? Una marca como Libérica en Arequipa no tiene que decir mucho. Tú sabes que es buena, pero además tú sientes que hay ese nivel de... No son grandes marcas, sino son como más artesanales, como que realmente tienen pasión por lo que hacen, que lo que los lleva no solamente es la utilidad económica, ¿no? Sino que hay una utilidad extraeconómica, utilidad social. O sea, hacer algo por su región, dejar bien a su región. Y creo que eso es súper importante. Y el boca a boca también, en la política lo estamos viendo, ¿no? O sea, al final las encuestas miden el termómetro del momento, pero las personas en las redes sociales, en las casas, empiezan a tener corrientes de opinión que terminan influyendo, inclusive muchísimo más que un programa político, un equipo o inclusive Exacto. un criterio técnico. Y sobre todo además ahora con las redes sociales. Total. O sea, sin duda, ya lo que teníamos hasta creo que ni 5 años atrás, lo que se viene viviendo
hace 2 años, esa explosión Sí, de, de las redes. de ciertas redes sociales. Tanto así que algunas hijas de políticos empiezan a hacer campañas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, exacto, lo hemos visto, es que es válido, ¿no? Y Sí. vas conociendo a la persona ese boca a boca y especialmente esa situación de, oye, yo no lo conocía o no sabía que iba a llegar Sí. y las redes sociales me ayudan demasiado. Por ende, también la marca tiene que tener mucho cuidado en lo que dice en redes sociales. Y creo que no puedes, creo que lo que la gente está ahora cuestionando es la pose, ¿no? Ujú. Esta visión muy de posar, ¿no? Ujú. No, la autenticidad de las redes sociales, porque en las redes sociales tú no puedes mentir, estás 24/7 expuesto de alguna manera, Exacto. ¿no? Como los realities. Entonces la autenticidad marca, la simplicidad marca, el menos floro Ujú. técnico y más autenticidad real. Y creo que cuando la vida se hace pesada, las marcas tienen que aligerar, ¿no? Ujú. Cuando el peso político se hace complejo, hasta tóxico en algunos casos, las marcas tienen que alivianar. Por eso que el rol de las marcas es un poco contención emocional, ¿no es cierto? Como los chocolates, ¿no? Alguna vez no puedo cambiar mi destino como el Perú, pero pues sí puedo morder un chocolate, Ujú, ¿no? claro. Y pasar un momento de felicidad. Y refugio a veces inclusive, ¿no? Esta sensación de me puedo concentrar en mi pequeño microplacer, ¿no? Exacto. Me voy a un tambo, me voy a un lo que fuese y tengo un momento de felicidad y ya está, ¿no? Ujú. No puedo cambiar el país, pero sí puedo cambiar lo que yo vivo en este momento. Y si ahora pasamos Dale. este 12 de abril, Ujú. lo más probable es que vayamos a una segunda vuelta como lo hemos hecho en las últimas elecciones, Dale. ¿no? ¿Cómo toma esta etapa, este mes y medio, 2 meses, 7 de junio son las elecciones, la segunda vuelta, cómo toma el consumidor esa etapa de hacia dónde voy a ir, qué decisión debo tomar? Va a haber ¿no? una etapa de mucho enfrentamiento, Exacto, ¿no? ¿no? Nos vamos a Sí. terminar peleando con la tía, con la abuela, la vamos a Ujú. sacar de los grupos de WhatsApp, eso ya pasó y va a volver a pasar. Pero en etapas de enfrentamiento necesitamos marcas puentes, ¿no? Y, es decir, marcas que unan en la diferencia, que propongan visiones compartidas, ¿no? Yo creo que en el Perú, los peruanos queremos ver pues a Gisela Valcárcel y a Magali juntas, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La U y la Alianza, que siempre digo este fenómeno, pero es marcas que empiecen a hablar menos de sí mismas, ¿no? Marcas menos ególatras y marcas que empiecen a hablar del país, de las cosas de la agenda común, ¿no? Y que sí recuerdas como consumidor esa Y marca. por supuesto, ¿no? cultura, Más- exacto. gastronomía y emprendimiento local. Son los 3 temas que nos van a unir. Mira, el Perú se pelea por política, pero se une por su comida. Exacto. Entonces, ¿Cómo no? ¿Cómo no? entonces un poquito de la brasa nos reconcilia como familia, pero hay la necesidad de empezar a hablar más desde ese lugar común, que es nuestro pasado histórico, que nos enorgullece, nuestro pasado inca, nuestra cultura, que también es un símbolo peruano, y la gastronomía, ¿no? Hemos ganado mundiales de desayunos, en fin. Pero en general lo que vemos es que alrededor de un plato de comida todos los peruanos somos iguales. No importa si eres de arriba, de adentro, del centro, del norte o del sur. Todos somos iguales frente a un plato de comida. Y tal vez eso es lo que tienen que recordar los políticos, ¿no? Que más allá de las diferencias sociales estamos hablando de un ciudadano cansado, agotado, incrédulo, y que necesita menos promesas y más realidades, pero también necesita más unión en la diferencia, ¿no? Un ciudadano que viene cansado de, bueno, ver un Sí, un claro. planillón inmenso al momento de votar, de 35 Mesas que no se abren y ya mesas está. que no se abren, Por llegas, supuesto. no estás teniendo la oportunidad, Sí. tienes que ir a trabajar, como nos ha pasado a Sí. los periodistas, tenemos que Que te vas a tener trabajar, que quedar más tarde. te tienes que quedar hasta más tarde, o que simplemente te dicen, oye, no puedes entrar porque Sí, te claro. falta una acreditación, como nos ha pasado a nosotros, a muchos casos, pero con toda esa pesadez justamente que viene y que te pone frente a 2 candidatos que pueden no haber sido los que yo quería, No, claro, claro. pueden haber sido los que no quería. Entonces, ahora, ¿qué decisión tomo? ¿Qué decisión hago? Pero mi día a día sigue, Sí, claro. continúa, tengo que seguir Sí, claro. trabajando, tengo que seguir pagando las cuentas, tengo que seguir pagando la hipoteca de la casa. Entonces, ¿qué decisión debo tomar? Ahí arriesgas, sigues adelante, ¿cómo es tu proteges. visión o proteges? ¿Cómo es tu visión hacia el cierre de El 2026? peruano siempre ha sido resiliente. Hemos salido de crisis todo el tiempo y hemos aprendido a ser sobrevivientes. Creo que es el título del peruano y del consumidor peruano. Exacto. Entonces, hay 2 facciones. Un segmento que va a tender a la protección, es decir, yo no quiero arriesgar más. En otras palabras, si el país ya está arriesgándose todo, bueno, por lo menos yo protejo lo mío, ¿no? Y ahí vienen conductas mucho más conservadoras en el consumo, que son marcas conocidas, inversiones más a corto plazo, menos riesgo financiero, etcétera, etcétera. Ese es un segmento del consumidor. Ok. Pero hay otro segmento del consumidor que se va a refugiar un poco en esa tendencia más de, lo que te digo, la compensación, la gratificación emocional y sensorial, ¿no? Yo no puedo cambiar el país, al menos puedo controlar lo que yo consumo y necesito pequeñas dosis de felicidad en medio de la crisis. Y va a tender a refugiarse en su familia, en lo cercano, en lo local, en lo seguro, ¿no? Inclusive en las marcas locales, diría yo, porque es lo que conoce y lo que le da confianza, Ok. ¿no es cierto? Entonces son como varios segmentos del consumo, depende. En regiones es otro
otro concepto que en Lima, ¿no? En Lima somos de pronto una visión un poco más de inversiones, ¿no? En regiones es más proteccionista, los valores son más colectivistas, ¿no? El candidato que hable de la comunidad, no de barrio, el barrio es limeño, la comunidad sí es más en regiones, que hablen, por ejemplo, de los dolores sociales que tienen regiones, que, por ejemplo, tiene que ver con la protección de sus recursos naturales, ¿no? Uno no entiende por qué a veces Belmont, algún candidato puede tener, digamos, el resultado que está teniendo, y es porque finalmente tiene un discurso muy proteccionista, ¿no? Que es hasta patriota, diría yo, y eso obviamente encarna las lógicas colectivas de muchos lugares en el sur andino del país, ¿no? Que tienen a proteger sus recursos. Entonces, creo que si pensamos como limeños no vamos a lograr entender ni por qué las marcas que son las líderes son las líderes, ni por qué los candidatos que están en los primeros puestos son los que están. Hay que pisar la calle, como me gusta decir. Quería tener una pequeña interrupción. Dale. El diálogo está súper interesante, Cris. Teníamos una información a través de la red X que da la Defensoría del Pueblo, de tomar conocimiento del retraso en los distintos colegios. Aún reportábamos hace unos 15 minutos que ya había pasado la hora límite y no se habían instalado las mesas. La Defensoría del Pueblo, en el marco de elecciones democráticas sin violencia, supervisa la situación en campo con comisionados y voluntarios en promoción de derechos y no hay mayor incidencia. Reiteramos el compromiso de continuar supervisando para el ejercicio del derecho al voto. Es bueno dar esa información. La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado respecto a los retrasos que se están dando todavía a, bueno, escasas horas de cerrar ya los centros de votación y algunas no instaladas. Y bueno, continuamos, Cristina. Decías algo interesante también en todo lo que comentabas, el tema del emprendimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el peruano? El peruano es emprendedor, el peruano es innovador y sabe cómo buscársela, porque tiene calle, como mencionas. Entonces, en un momento así de turbulencia, de no sé hacia dónde ir en un proceso electoral, quién va a gobernar los próximos 5 años, ¿qué debo seguir como emprendedor? ¿Continúo con mis proyectos? ¿Busco tener pausa? Exacto. ¿Qué es lo que hago? ¿Reformulo? Retrocedo, exacto. El peruano es muy emprendedor y la verdad que en este país, con el carácter independiente que tenemos, nunca hemos creído que un gobierno, un Estado nos va a dar lo que nosotros mismos nos podemos dar. Así piensa el peruano, yo mismo soy. Exacto. ¿No? ¿Cierto? Entonces no le voy a pedir al Estado nada, no le pido ni siquiera plata, pido que me deje tranquilo. Iba a decir una mala palabra, pero estamos acá en medios. Que no me, interpreta. Eso es lo que quiere el peruano, ¿de acuerdo? No quiere más grandes cosas. En verdad no cree que se las va a dar y tampoco siente que las necesita. Él cree en su esfuerzo. Lo que quiere es que obviamente le permita trabajar, ¿no? Que no le pongan tanta regulación, que sientan que haya, no sé, pues créditos para microempresarios, que haya un apoyo, si quieres, más del Estado, no que le dé el pescado, ni siquiera que le enseñen a pescar, yo diría, sino que lo dejen pescar en mar abierto y que no le pongan otras redes donde está legalmente su propia red. Entonces el peruano en esa capacidad, tiene mucha capacidad, yo diría, de recursividad, ¿no? Que viene además de nuestra herencia histórica, de haber estado siempre en país en crisis. O sea, yo no recuerdo, honestamente, con mis 53 años, no haber estado en crisis. Hemos nacido en crisis, vamos a estar en crisis y seguiremos en crisis. Entonces mejor nos adaptamos a morirnos en la crisis, ¿no? Y eso es lo que hace el peruano a pie, ¿no? Bueno, Cristina, la verdad que ha sido un panorama muy interesante. Gracias, muchas Vanessa. Gracias por tu participación. Fue Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth. Y ahora, bueno, continuamos con la programación del grupo El Comercio. Y vemos con nuestra colega Carla Yes de Trome, quien nos va a hablar la nota colorida de este proceso electoral. Muchas gracias.